Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. En este momento de silencio, reflexionemos cada uno sobre aquellas faltas con las que hemos ofendido al Señor. Puede ayudar mucho repasar, por ejemplo, a base de los 7 pecados capitales: gula, pereza, lujuria, avaricia, ira, envidia y soberbia. También puede ser útil que pienses en cómo cumples los 10 mandamientos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Antes de que el sacerdote recite la oración colecta en nombre de todos los fieles, guardamos también un breve silencio. Es el momento ideal para que cada uno de nosotros pida, en silencio, por una intención concreta que ofrecerá a Dios en esta Santa Misa. Puede ser un familiar, un amigo,
la paz en el mundo, una intención de algún conocido, en este momento lo pedimos cada uno en su corazón. Dios Todopoderoso, que confías en los primeros misterios de la salvación de los hombres a la fiel custodia de San José, haz que por su intercesión la Iglesia los conserve fielmente y los lleve a plenitud en su misión salvadora. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo, como Él es justo. Quien comete el pecado es el diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Al Señor, que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Ese es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí,
que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amadísimos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, María Santísima y San José, en este día que la liturgia nos ha presentado estas lecturas, pues también conmemoramos a San José, este santo grande, justo, por excelencia, que precisamente la primera lectura nos ha hablado de esta justicia. Quien obra la justicia es justo, como Él es justo, como Jesús es justo, como Dios es justo. Y San José, se le dice que es el varón justo. Y es que la justicia, la santidad, todos debemos tender a la santidad. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sed santos porque yo vuestro Dios soy santo. Nos lo va diciendo, ¿verdad?, de una u otra manera, y sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Nos lo va, ¿verdad?, diciendo de ciertas maneras la Sagrada Escritura, Jesús mismo también, de diversos modos, de modo que nos invita a la santidad, a la perfección. Pero San Juan nos avisa que hay que apartarse del pecado. Lo primero es apartarse del pecado. ¿Cómo voy a pretender la santidad si estoy en el pecado? Quien comete pecado es del diablo, dice. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Es decir, si nos adherimos a Jesús, si nos adherimos a su palabra, si escuchamos su mensaje de amor, si recibimos sus sacramentos, si recibimos las gracias que Dios nos da a través de ellos, pues nos vamos transformando en Jesús, nos vamos transformando en Dios. Ya no somos hijos del diablo, sino que somos hijos de Dios. Hemos de nacer de Dios. El que nace de Dios no comete pecado, no puede cometerlo, dice San Juan. Cometer algunas faltas pequeñas de inadvertencias, etcétera, pero el que realmente nace de Dios, el que nace de Él, pues nace tiene el germen divino en su corazón, tiene el Espíritu Santo en su alma, y el Espíritu Santo pues le infunde que vaya por el buen camino, por la buena senda. Qué importante es esto. Por eso San José también es el varón justo, siempre iba escuchando las inspiraciones del Espíritu Santo, en aquella época que era tan necesario, y hoy también, ¿verdad?, pues por supuesto escuchar la voz de Dios, la voz del Señor. Pero en aquel tiempo en que no estaba la revelación completa, pues era más necesario, como dice San Juan de la Cruz, pues escuchar la voz de Dios en el corazón, la inspiración del Señor. Y es que hay que escuchar al Señor, hay que escucharle para poder saber qué es lo que quiere de nosotros en cada momento y hacer su voluntad, cumplir toda justicia. Y por tanto no pecar. Sigue diciendo San Juan, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Es decir, que hijos de Dios serán entonces los que obran la justicia y aman a su prójimo, a su hermano. Por tanto, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Apartarnos del pecado, obrando el bien, con la gracia de Dios. Siempre hay gracia pues para poder realizar esta obra de salvación y de santificación. Es cuestión de no rechazar las gracias que Dios nos da. El Evangelio pues nos invita, a una vez que nos hemos apartado del pecado y hemos buscado la santidad, pues buscar esa santidad con una entrega total, una entrega generosa, una entrega
pues para siempre, o una entrega, ¿verdad?, pues de toda la persona. Y relata pues la vocación de varios apóstoles. Juan Bautista estaba con 2 discípulos suyos, dice el Evangelio, y estos discípulos, pues al ver Juan que pasaba a Jesús, le señala: ese es el Cordero de Dios. Como dirá después, añadiría: el que quita el pecado del mundo. Precisamente por medio de Jesucristo se nos perdonan los pecados, por los méritos de Cristo. Ese es el Cordero. Antiguamente, pues el sacerdote en el Antiguo Testamento pues tomaba un carnero y lo agarraba por los cuernos y ponía las manos, y todos los pecados del pueblo, ¿verdad?, pues simbolizaba esa entrega de los pecados al carnero expiatorio, y lo dejaba ir al desierto, para que allí muriera, para que allí desapareciera, se lo comieran las aves de rapiña, etc. Pues bien, este precisamente es el verdadero Cordero de Dios, el que verdaderamente quita el pecado del mundo, no aquel carnero, ¿verdad?, que se le imponía las manos, no, sino que el verdadero reparador, el verdadero purificador es Cristo nuestro Señor, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Y estos 2 discípulos, que ahora veremos quiénes son, pues una vez que oyeron así hablar a San Juan, ¿verdad?, a San Juan Bautista, pues siguieron a Jesús. San Juan es muy humilde, San Juan Bautista. No se atribuye así pues todas las obras buenas que hace, o no se arroga a él el ser el Mesías o uno de los profetas, como decíamos en otras ocasiones, como nos ha dicho el Evangelio, sino que él es como flecha indicadora, es la voz que clama en el desierto, invitando a que vayamos a Jesús. Y es lo que hace con los apóstoles, los invita a ir a Jesús. Ellos, los discípulos, oyéndole así a San Juan, siguieron a Jesús. Es decir, que no basta oír la palabra de Dios, hay que seguir a Jesús, hay que obedecer. El seguimiento a Jesús no es cuestión de ver dónde se va. A ver, ¿dónde se va Jesús? ¿Por allí? Ay, pues vamos por allí. No. Es cuestión de obedecerle a sus mandatos. Su voz es camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Por tanto, su palabra, su mensaje, sus mandatos son camino para seguirle. Por tanto, seguir a Jesús significa obedecerle. Bien, y los discípulos, como digo, siguieron a Jesús. Y cuando encontraron a Jesús, lo siguieron, y Jesús se dio cuenta, por supuesto, ¿verdad? Jesús se daba cuenta perfectamente de todo, y al ver que les seguía, les dice: ¿qué buscáis? Muchas veces, ¿verdad?, seguimos a Jesús y tenemos que ver a ver qué es lo que buscamos cuando lo seguimos. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Lo buscamos porque buscamos nuestro propio interés o buscamos realmente complacerle a Él? Buscamos el interés de Jesús, buscamos el interés de Dios. Esto es lo que tenemos que buscar en el seguimiento al Señor. No nuestra propia comodidad, no nuestros propios intereses, no nuestra propia estabilidad, no, sino complacerle al Señor. En eso le agradaremos. Y como dijo el Señor, busquen primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás ya vendrá por añadidura. Hay que buscar primero complacer al Señor. Es como 2 esposos, ¿verdad? Pues es lo que tendría que hacer, vamos. No es, pero tendría que hacer. El esposo tiene que complacer a la esposa y la esposa al esposo, no buscarse a sí mismos. Hoy día, pues cada uno se busca a sí mismo y se rompe el matrimonio. Claro. Cada uno tira la jala para lo suyo y se rompe esa unión. El matrimonio es precisamente un buscar el bien del otro, hacer feliz al otro, a costa incluso del propio sacrificio. Pues así les dice el Señor: ¿qué es lo que buscáis cuando me seguís? Y ellos le dicen: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Estos apóstoles lo buscaron y lo encontraron. El que busca, encuentra. Y Jesús les responde: venid y lo veréis. Y fueron, y vieron dónde vivía, y se quedaron con él aquel día. Es decir, a la pregunta ¿dónde vives? No es cuestión de decir, mira, vivo en la calle 29, o en la calle, qué sé yo, ¿verdad?
En la calle tal, el número 23, no, ahí no es donde vive Jesús. Jesús no vive en una calle determinada, ¿verdad? O en un número determinado de una vivienda, no. Ahí no es donde vive Jesús. Vive en cualquier parte, en el lugar donde sea su voluntad. Donde esté su voluntad, ahí es donde vive Jesús. Y ahí hay que seguirle. Venid y lo veréis. Ahí donde está Jesús, ahí es donde se le encuentra. Si se le encuentra en la cruz, ahí está Jesús. Si está en el Tabor, ahí es donde se le encuentra, ahí es donde se le debe encontrar. Si está en el Monte Olivet, donde ascendió a los cielos, ahí. En el momento, en el lugar que sea, ahí tenemos que buscar a Jesús. Y se le encontrará, pues según las circunstancias. Cada uno tiene sus circunstancias, su vida, su vivir. Pues ahí Dios se va manifestando. Y Dios quiere que en ese manifestarse Jesús le obedezcamos a las exigencias que nos pida en ese momento determinado. San Juan recuerda la hora, era aproximadamente las 4 de la tarde, la hora décima, según el cómputo de los romanos. Las 4 de la tarde. Seguramente, por eso digo, ¿verdad?, que ¿cuáles serían estos dos apóstoles? Uno era Andrés, lo dice aquí mismo. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan Bautista y habían seguido a Jesús. ¿Y cuál era el otro apóstol? Pues seguramente que Juan el Evangelista, que es el que lo narra y es el que da concretamente la hora en la cual pues, se encontró con Jesús, las 4 de la tarde. No está dicho en la Biblia, ¿verdad? Por supuesto, pero es una conjetura muy probable. Pues bien, una vez que ocurrió esto, una vez que ya conocieron a Jesús, Andrés, pues con la emoción que tenía, pues se lo cuenta a su hermano Pedro, Simón. Mira, Simón, ¿sabes qué? Hemos encontrado al Mesías. El Mesías significa Cristo, el ungido por Dios Padre. Hemos encontrado al Mesías, al esperado, al que todos buscábamos para que nos salvara. Y ciertamente, queridos hermanos, que el mayor hallazgo que podemos encontrar, ¿verdad?, es encontrarnos con Jesús, con el Salvador de nuestras almas. Andrés lo encontró y le dio la noticia a Pedro. Le llevó donde Jesús, y Jesús, fijando su mirada en él, le dice: tú eres Simón el hijo de Juan, pues tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Es decir, tú eres Simón, el hijo de un hombre débil, imperfecto, limitado, hijo de Juan. Tú eres Simón, hijo de un hombre limitado, pues tú vas a ser piedra fuerte, donde establezca yo mi iglesia, piedra fundamental. Por eso la iglesia de Cristo está fundamentada sobre roca. El Papa es la cabeza visible de la iglesia, es decir, el vicario de Cristo en la tierra, y precisamente pues tiene todas las garantías, ¿verdad?, por las cuales Dios le da todos los poderes que Jesús tenía, y era el vicario de Cristo. Y por tanto, hay que hacerle caso en las cosas de fe y moral. Así que pues tenemos que ser de esta manera, ¿verdad?, pues llenos de fe, pues confiar en lo que nos dice el Santo Padre, ¿verdad?, y de esta manera pues iremos con pie firme en el camino de la vida, en el camino que tenemos que llevar por este mundo hasta que nos encontremos con la vida eterna, con la vida sin fin del cielo. Pues nada más, queridos hermanos, pidámosle a la Virgen Santísima que nos ayude a caminar de esta manera, siguiendo al Mesías, siguiendo a Jesús, allí donde se le encuentre, una vez que nos hemos apartado del pecado y hemos tomado la rienda de seguir por el camino derecho del Señor. Que Dios nos lo manifiesta por la Escritura y a través de la Iglesia, la fiel intérprete de esta Escritura. Nada más, queridos hermanos, vamos a continuar la Santa Misa. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.
Oremos a Dios Padre por la intercesión de San José, a quien puso al frente del hogar de su Hijo en Nazaret. Para que todos los fieles, a semejanza de María, conserven y mediten en su corazón lo que han oído decir del Hijo de Dios, hecho hombre, roguemos al Señor. Te rogamos, Para que el Hijo de Dios, que ha venido a traer la paz al mundo, conceda a todas las naciones la concordia mutua y aleje de ellas los horrores de las guerras. Roguemos al Señor. Te rogamos, Para que el Verbo de Dios, que en la etapa final de la historia se ha hecho hombre, se manifieste a los que sufren buscando aún la verdad que desconocen. Roguemos al Señor. Te rogamos, Para que los que ahora celebramos las fiestas de Navidad podamos un día contemplar al Hijo de María en su gloria. Roguemos al Señor. Te rogamos, Por nuestros enfermos, roguemos al Señor. Te rogamos, Por nuestros bienhechores vivos y difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, por nuestros difuntos, especialmente por la hermana Lorena, roguemos al Señor. Te rogamos, Escucha, Señor, nuestras súplicas que hoy te recomienda San José, protector e intercesor de tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora el sacerdote se dispone a presentar las ofrendas, el pan y el vino, en el altar. El pan y el vino, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres, se convertirán, después de la consagración, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Jesús estará realmente presente en el sacramento del altar, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Estamos ofreciéndole el fruto de nuestro trabajo humano. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que podamos servirte en el altar con un corazón puro como San José, que se entregó por entero a servir a tu Hijo, nacido de la Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él, hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva, pues al revestirse tu Hijo de nuestra frágil condición, no solo confiere dignidad eterna a la naturaleza humana, sino que por esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría.
Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo el cardenal Luis y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. En estos momentos, cada uno de los fieles que asistimos a la Santa Misa, aprovechamos para pedir con toda intensidad por todas aquellas personas vivas por las cuales queremos ofrecer el santo sacrificio de Cristo. No esperemos a que las personas mueran para ofrecer la misa por ellos. Pensemos ahora en nuestros familiares, amigos, conocidos y, ¿por qué no?, también en aquellas personas que nos han hecho alguna faena, aquellas que no nos caen simpáticas, aquellos que necesitan conversión. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo,
y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. En estos momentos de silencio, cada uno de nosotros ruega ahora por todas aquellas personas difuntas por quienes queremos ofrecer el sacrificio de Cristo en esta Santa Misa. Pensemos no solamente en nuestros familiares, sino también en aquellas personas por quienes nadie se acuerda de rezar y que quizás están sufriendo en el purgatorio. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos eternalmente la paz. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En estos momentos centrales de la Santa Misa tiene lugar la Sagrada Comunión. Para esto, Cristo ha venido al mundo, para esto ha muerto en la cruz, para esto ha instituido el sacramento de la Eucaristía, para que tú lo puedas recibir. Y como Él dijo, quien me come a mí, tiene vida eterna. En estos momentos en que tú, amigo oyente, obviamente no puedes comulgar de forma sacramental, sí lo puedes hacer de forma espiritual. La Iglesia nos estimula a multiplicar siempre que podamos estas comuniones espirituales, que puedes hacer en estos términos o parecidos. Creo, Señor Jesús, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Me pesa de verdad haberte ofendido. Te amo sobre todas las cosas y deseo con ardor recibirte. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quisiera recibirte
con todo el amor, la pureza, la humildad y la fe que tuvo la Santísima Virgen María para recibirte. Quédate conmigo y no permitas que jamás me aparte de ti.
Oremos. Señor, protege sin cesar a esta familia tuya que ha celebrado con gozo la festividad de San José, participando en la Eucaristía, y conserva en ella los dones que con tanta bondad le concedes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Unos avisos. Recordar que mañana jueves, día 5 de enero, habrá hora santa sacerdotal después de la Santa Misa. El viernes 6 de enero es la solemnidad de la Epifanía aquí del Señor. Habrá misa de los niños a las 5 de la tarde. El sábado 7 de enero, primer sábado de mes, habrá Santo Rosario Solemne a partir de las 4:45 de la tarde. El domingo 8 de enero habrá retiro de perseverancia desde las 10:30 de la mañana y habrá ejercicios espirituales los días 14 y 15 de enero, comenzando el 13 por la tarde.